Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espérame un segundito, por favor, ¿sí? Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Bien, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tienen la fecha del examen. Ah, sí, 6 de mayo. La modalidad es oral. Tenemos que presentarnos todos el mismo día, esto no saben todavía. Sí, se presenta el mismo día y se arman 3, 4 mesas, se asignan alumnos a cada mesa, pero es todos el mismo día, ¿sí? Oral. Después si surge, pero bueno, si surge alguna otra pregunta, pero bueno, no, básicamente es eso. Se asignan algunas mesas. Hola Juan, ¿cómo estás? Juan Hola Cari, ¿cómo Faco, andás? ¿cómo estás? No sabía que estabas cursando. Bien. Eh, relativo al examen lo vamos viendo, pero no se asignan mesas y se va se va asignando los alumnos a cada mesa, con anticipación se hace eso, generalmente. Así que es como si estuviéramos rindiendo presencial, nada más que de manera virtual. Según la modalidad, a veces algún docente da oportunidad para elegir tema, otros no. No es algo que esté estipulado cómo se debe hacer, a veces arrancamos directamente preguntando. Pero, Consulta, bueno. no entendí. ¿No es presencial entonces? Porque en el centro de estudiantes habían dicho que iban a ser presenciales. Sí, hay información encontrada respecto del tema. A mí me llegó un mail que eran presenciales, iban a ser presenciales, un mail de la facultad, pero también por otra vía me dijeron que era por Zoom. Así que yo el mail que tengo de la facultad que es presencial. A eso iba a referir a mi pregunta de si nos iban a Pero bueno, dividir. ya se los irán a... Sí, bueno, si es presencial, obviamente que se divide. Siempre fue, cuando fue presencial, no sé si alguno ya rindió, pero siempre se conforma la mesa y se asignan, las comisiones se dividen. La comisión es la 3. Sí, la 3. Y se rinden 3 y 4. Así que pueden llegar a rendir con docentes que dan clases en la comisión 4 también. ¿Sí? Tomamos todos juntos examen. O sea, nos dividimos, pero pues
llegar a pasar eso, ¿sí? Pero bueno, tranquilos, falta todavía. Tienen mucho tiempo el recuperatorio, que no haga falta. ¿Sí? Esta parte es más corta que la segunda parte. No ven recursos ahora, ¿no? No. ¿Resoluciones ven? Resoluciones. ¿Ven? La verdad que no sé yo. Es hasta la bolilla 10, creo. Sí, porque No, sí, creo que es hasta recursos, conmigo, pero recursos no entran. no, recursos no. Pero tipos de resoluciones sí, porque ven sentencia definitiva. Sí, resoluciones sí. Claro, sí. Hasta modos anormales de resolución de conflicto. Hasta ahí. Hasta ahí entra. El último tema lo ven conmigo. Bueno, cualquier pregunta o duda que surja respecto del examen ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? En los próximos días pienso que se va a aclarar. Yo quedé en contestar ese mail, yo recibí información, digamos, oficial, que eran presenciales. Pero bueno, por otro lado, a ver si lo leí bien. Sí, por Zoom. Por otro lado, recibí la información que es por Zoom. Así que bueno, ya veremos, ¿sí? Ustedes prepárense, de un modo o de otro, prepárense. Bueno, vamos a ver el último punto de la demanda, que es traslado de la demanda, ¿sí? Yo envié 2 fallos, los subí al foro, que tienen que ver con este tema. La idea era que los puedan ver y leer, y lo comentamos en esta clase. Si alguno no lo vio, no hay problema, no desaparezca, no se pierdan la clase, no voy a hacer preguntas, sino lo que interesa es yo se los subí antes para que ustedes puedan entrar en tema, ¿sí? Saber de qué se trataba. Si lo vieron, mejor. Si no, lo vamos a comentar ahora, ¿sí? Está vinculado con el tema que vamos a tratar. El traslado de la demanda a partir del artículo 337, lo encontramos, el Código Procesal. Traslado de la demanda, presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de 15 días. Bueno, acá el artículo, estamos en el marco de ¿qué tipo de proceso? Ordinario. Ordinario, por eso dice 15 días, ¿sí? Después vamos a ver que para los otros procesos, que ya seguramente lo deben saber, hay otros plazos determinados para la contestación de la demanda. Entonces, superada la etapa de admisión formal de la demanda, ¿sí? Habíamos dicho que analizamos todos los requisitos formales y sustanciales con los que debe reunir la demanda. Habíamos hablado de la interposición, dónde se interpone la demanda, hablamos de las copias, de la documental, de la demanda, ¿sí? De todos los requisitos. Una vez interpuesta la demanda, el juez lo que hace es un análisis para la admisibilidad formal de la demanda, ¿sí? Hablamos del rechazo in limine. Superado el legal de la demanda, el juez va a dictar una resolución, que es una providencia simple, hablando de tipos de resoluciones, que también es parte del temario para esta etapa. El juez dicta una providencia simple donde ordena al emplazamiento, ¿sí?, del demandado para que comparezca y conteste la demanda, ¿sí?
¿cuál es el fin de la notificación? La Es defensa. que el demandado tome, claro, primero que tome conocimiento de un proceso que se inició en su contra, donde él es el demandado, ¿sí? Y este es emplazamiento, es citación y emplazamiento. Antes se hacía una distinción, ahora no tiene mayor importancia práctica, digamos, pero sí la notificación es para que tome conocimiento, para que se presente en el proceso, ¿sí? Tome parte en el proceso constitucional, para que conteste la demanda y ejerza el derecho de defensa. La contestación de la demanda tiene para el demandado la misma importancia que para el actor la demanda, ¿sí? Digamos, a través de la contestación de la demanda, y esto, ¿vieron ya contestación de la demanda? ¿Sí? Bueno, sí, arrancamos. Comenzaron a ver el tema. Bueno, habrán visto ya o estarán por ver que la importancia que tiene para el demandado la postura que él adopte al momento de contestar la demanda. Si se presenta, si se presenta en juicio, si no se presenta al juicio, si se presenta y cómo contesta, porque también el 354 establece cuáles son los requisitos de la contestación, y frente a la negativa o a las respuestas evasivas del demandado, ¿sí? Se puede llegar a configurar una presunción en su contra respecto de los hechos, y respecto de los documentos pueden ser tenidos como válidos o como recibidos, ¿sí? Eso lo ven en detalle, en profundidad, al ver el tema de contestación de la demanda. Pero bueno, por eso la notificación de la demanda está resguardada por el cumplimiento de requisitos formales para asegurar que se cumpla, ¿sí?, con esta garantía del derecho de defensa en juicio, principio constitucional establecido en nuestra Constitución, artículo 118. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Por qué analizamos y ahora lo que vamos a ver, cómo la notificación de la demanda? ¿Ustedes ya vieron actos procesales de notificación? ¿Vieron actos procesales de notificación? Distintos medios procesales. No, profe. Mañana, No vemos porque eso. pasamos una clase. Ah, bueno, para ver este tema, por eso está, mañana es miércoles, si eso lo ven con el doctor García Arena, ¿o no? ¿O estoy El doctor equivocada? García Arena no pudo presentarse el lunes anterior y la clase la corrimos para esta semana, por eso ayer vimos el principio de los actos procesales y mañana vamos a ver la notificación. Bueno, están entrelazados. Claro, lo vieron en elementos, me dice Marianela. Está bien. La notificación de la demanda no significa que se practique a través de otro medio distinto, sino que está dentro de los medios de notificación que ustedes ven dentro del programa, pero sí la notificación de la demanda está recubierta, digamos, por determinados requisitos formales que se tienen que cumplir para darle mayor garantía a este derecho de defensa, ¿sí? El plazo para contestar la demanda, como ya lo habrán visto, es en el plazo de 15 días, en el sumario en provincia es de 10 días, artículos 484
el código de provincia, y sumarísimo, 5 días. También tenemos una ampliación del plazo en razón de la distancia, artículo 158, ¿sí? Esta ampliación del plazo en razón de la distancia, casos, digamos, no solamente para contestar la demanda, ¿qué es lo que establece? Todos los plazos se van a ampliar un día por cada 200 kilómetros o fracción que no sea inferior a 100 kilómetros, ¿sí? Esto es para todos los plazos, incluir la contestación de la demanda. Cuando son varios los demandados, y al menos uno de ellos tiene el domicilio fuera del departamento judicial donde tiene asiento el juzgado donde está tramitando el proceso, va a vencer para todos en provincia, que es lo que dice, que va a vencer para todos, artículo 342, cuando venza el de domiciliado a mayor distancia o el notificado en último término, ¿sí? O sea, lo que último suceda. O el notificado a mayor distancia o el notificado en último término. Artículo 342. Artículo 344, hay una diferencia sensible, porque ¿qué es lo que establece? Si los demandados fuesen varios y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la citación será para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron practicadas. Entonces, esto es cuando es el supuesto de tener varios demandados situados en distintos domicilios, a partir de que se venza para el que el que vive más lejos. ¿Está? ¿Qué es que se vence para todos? Que a partir del día que se vence, comienza a correr el plazo para contestar la demanda. Recordemos que los plazos comienzan a contarse a partir del día siguiente hábil al del vencimiento del plazo. ¿Estamos? Es decir, que, por ejemplo, si un plazo se vence mañana, ¿sí? Mañana miércoles, por ejemplo, yo recibo una notificación, va a ser recibida día miércoles, ¿sí? No estamos hablando de la demanda. Se lo emplaza por 5 días. ¿Cuándo comienzan a contarse los plazos? A partir del día siguiente hábil al de haberse practicado la notificación. Esto es, ¿a partir de cuándo sería? A ver. Del día lunes. A partir del día lunes. Comienzan a contarse los plazos. Lunes sería el primer día. Esto es para todos. Incluido la contabilización del plazo para contestar la demanda, ¿sí? Esta ampliación del plazo que establece el artículo 158 no se tiene en cuenta cuando es el demandado tiene domicilio en el extranjero, ¿sí? Cuando el domicilio es en el extranjero no rige la regla de la extensión en razón de la distancia, sino que el plazo lo establece el juez, según su prudencial criterio, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el plazo lo establece el juez. Es un plazo judicial, lo va a establecer el juez. Bueno, la notificación de la demanda es un acto de impulso. Sí. Se me cortó. ¿Me hizo una pregunta? Sí, yo. Sofía, se me cortó un poco la señal cuando dijo a partir de cuándo se cuenta el plazo, digamos, en razón de la distancia. Es como todos los plazos, lo que tenemos que tener presente es, en razón de la distancia, se va a agregar un día
por cada 200 kilómetros. Por ejemplo, si yo tengo que, estoy notificando un proceso que tramita damos un ejemplo para aclarar el tema. Un proceso que tramita en Mar del Plata. Tengo que notificar a un demandado que vive en Tandil. ¿Sí? 150 kilómetros está Tandil. Proceso ordinario. ¿Sí? Tramita por proceso ordinario. ¿Cuánto sería el plazo para contestar la demanda? ¿Cuántos días tiene para contestar la demanda a partir de que es notificado? El plazo. 15 más 1. 15 más. A ver. Ahí, no importa, equivóquense. Este es el momento para equivocarse, así que prefiero que hablen, se equivoquen. ¿Vanessa? Si es proceso ordinario, es 15 días de proceso ordinario más un día por la razón de la distancia, son 16. Pero no es menor Bien. a un día, ¿Cómo, Juan? no es menor a 200 kilómetros. Es menor, pero es superior a 100 kilómetros. Ah, está ¿sí? bien. Entonces se agrega un día. Hay una planilla, por una acordada acá en Provincia de Buenos Aires, hay una planilla con todas las distancias y los días que se agregan. O sea, ya está estipulado eso, pero este es el caso, ¿sí? Se le agrega, y si fuera sumario, creo que había dicho sumario yo, si es sumario, son ¿cuántos días? 11. 11 días, ¿sí? Si quizás tengamos un demandado en Mar del Plata y un demandado en Tandil, tenemos que estar a lo que dice el artículo 342, para ver cuándo se vence el plazo. Profesora. Sí, Agustina. Se le agrega a eso a las 2 primeras horas del día siguiente también, aunque sea... Sí, es el plazo de gracia, que son 4, ¿sí? Y 2 Claro, cuatro. 4 horas. Bien. Pero ese bien. Entonces, como decíamos, seguimos avanzando. La notificación de la demanda es un acto de impulso procesal, ¿sí? Fundamental para que el proceso avance. Nosotros vamos a tener una demanda interpuesta, el juez va a dictar, como les decíamos, como decía, la resolución, que es una providencia simple, donde se le va a imprimir al proceso, ¿sí? Si es ordinario, si es sumario, ¿sí? Va a tramitar por las reglas del proceso sumario, tramitará por las reglas del proceso sumarísimo, tramitará por las reglas del proceso ordinario, eso dice la providencia, ¿sí? Y la misma providencia, si es que supera esta admisión formal, va a ordenar el traslado de la demanda. Entonces, la notificación de la demanda tiene estas 2 etapas. Por un lado tenemos la resolución del juez que ordena el traslado de la demanda, lo necesitamos a esto, ¿sí? Acto procesal necesario, que el juez ordene el traslado de la demanda, ordena el emplazamiento del demandado. Y por otro lado, de la notificación de la demanda, ¿sí? Profe, no se escuchó la Tenemos última parte. la resolución, la ejecución propiamente dicha del acto de notificación, ¿sí? Una vez que el juez ordena el traslado de la demanda, la obligación es de la actora de realizar los actos procesales necesarios para cumplir con esa notificación. ¿Qué es lo que está a cargo de la actora? Que es una obligación de la actora. Está a su cargo la confección de la cédula, con las copias, ¿sí? Con las copias de la demanda, si es que no fue presentado, con las copias de lo documental. Todo esto está a cargo de la actora, ¿sí?
Todo esto se controla por el juzgado, el cumplimiento de los recaudos que se le exige para la cédula y con todas sus copias. Por un lado tenemos la obligación del actor y por otro lado vamos a tener la actividad creador para darle cumplimiento a las instrucciones establecidas ahí en la cédula con respecto a la notificación, ¿sí? La notificación entonces de la demanda es por cédula. Artículo, vamos a ver el artículo 338. La citación se hará por medio de cédula, ¿sí? Que se entregará al demandado en su domicilio real. En el caso de las personas jurídicas, el domicilio donde se va a diligenciar la cédula es el domicilio legal, que es el que está inscrito en la dirección de persona jurídica, ¿sí? Profe, Se han introducido distintos cambios. ¿Cómo, Josefina? sí, yo tenía una consulta justamente sobre eso. No sé si entendí bien en cuanto al fallo, a los dos fallos que envió, pero ahí en los fallos no se buscaba cambiar esto de que sea, en vez que sea por cédula, sea por carta documento, ¿no? Sí, así es. Ah, Así joya, es. joya. Nosotros Porque no ahora se me vamos a entendía el fin. Claro. La regla general y lo que el código establece es que la notificación de la demanda, de la notificación del traslado de la demanda, es a través de cédula. De todos los medios de notificación que ustedes van a analizar, hay distintos medios de notificación. En una clase anterior mencionábamos la automática, o por Ministerio de Ley. Bueno, ustedes van a ver que hay, y ya saben, ¿sí? Que hay distintos medios de notificación, a través de los cuales se notifican las distintas resoluciones judiciales. La del traslado de la demanda se notifica por cédula. Eso lo establece el código, la ley lo establece. Y además, a partir de las modificaciones introducidas en el código, también puede ser notificada por acta notarial, ¿sí? El traslado de la demanda puede ser notificado por cédula o por acta notarial, eso lo establece el código. Excepcionalmente, y esto es a pedido de la parte actora, donde lo solicite con fundamento, dando las razones, el juez puede otorgar o decidir que la notificación del traslado de la demanda sea a través de otro medio, que esto es los dos fallos que tienen, después el que no lo vio, véanlo, hay dos fallos sobre daños y perjuicios, ¿sí? Y los dos son muy actuales, son de fin del 2020. En ellos son fallos de cámara, ¿sí? Es decir, si llegamos a una instancia de cámara es porque hay un proceso judicial tramitando en primera instancia, donde se dictó una resolución, los dos llegaron a cámara, se planteó una revocatoria con apelación en subsidio, ya van a ver cuando vean recursos de qué se trata, pero bueno, son herramientas que tienen las partes para cuando consideran que les causa un perjuicio, una resolución, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, ¿sí? Son herramientas que tienen las partes para solicitar que esa resolución quede sin efecto y sea modificada. Es uno de los fallos, La ¿no? revocatoria, el recurso de revocatoria, ¿cómo? Es uno de los fallos que vamos a ver ahora. Claro. Yo subí dos fallos, ¿sí? Los dos son
revocatoria con apelación en subsidio. Los dos llegan a Cámara porque la revocatoria fue rechazada, es decir, el que resuelve, el juez de la revocatoria es el juez de primera instancia, ¿sí? El que dictó la resolución recurrida. Ese es el juez que resuelve el recurso de revocatoria. ¿Mm? El juez rechazó la revocatoria, es decir, continúa en su en las partes. En un fallo, Orquiola creo que era uno de los fallos, Orquiola, sí. con daños y perjuicios. En uno de los fallos, sí, que se solicita es que la demanda, el traslado de la demanda sea notificado a través de carta documento. En el otro fallo, en el escano, también un daños y perjuicios, el actor lo que solicita, en principio lo que solicita es que el diligenciamiento de la cédula de notificación, que es lo que estamos viendo ahora acá, que el diligenciamiento de la cédula sea practicado por personal policaso o en el escano, cuando se presentan las cédulas y va a la oficina de mandamientos y notificaciones, que es la oficina encargada de diligenciar la cédula a través de del oficial notificador. ¿Qué es lo que dice el oficial notificador? Que por esta situación sanitaria, ¿sí?, se veía obligado a suspender sus actividades, su función. Entonces, y que también tenían impedido entrar a lugares donde haya habitacionales con mucha gente y demás. Bueno, se iba a suspender la notificación de la demanda. En este caso, el escano, el informe del oficial notificador, ¿qué es lo que pide el actor? Que la diligencia sea practicada por personal de la policía. Y subsidiariamente, ¿sí?, que la notificación de la demanda a través de una carta documento, entonces. Esa es la diferencia entre uno y otro, que en uno surge como un pedido subsidiario de la actora. En el otro caso, en Orquiola, directamente, obviamente todo bajo un fundamento. Acá el fundamento, ¿cuál es? Que no se ve demorado y postergado el reconocimiento del derecho de la parte actora, ¿sí?, con también el peligro de que la sentencia luego, al momento de que sea dictada, caiga en abstracto y sea de imposible cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se suspende. Por lo tanto, la grava de la litis va a quedar suspendida y por lo tanto no se puede seguir avanzando en el proceso porque no se puede avanzar con la prueba y no se va a poder llegar a dictar una sentencia definitiva. Entonces, ese es el fundamento del pedido, de poder continuar a través de otros medios se pueda llegar a notificar. Este planteo se hizo a través de, se solicitó al juez de primera instancia, el juez de primera instancia no lo otorga, se plantea un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En la resolución del recurso de revocatoria, que es dictada por el mismo juez de primera instancia, confirma su decisión, ¿sí? Rechaza que el pedido a que la demanda sea a través de carta o documento. Entonces se eleva a Cámara para resolver el recurso de apelación interpuesto en subsidio. La Cámara lo que resuelve es hacer lugar al pedido de la actora y que el traslado de la demanda sea notificado a través de carta o documento.
Profe, yo ahí ¿sí? o sea, no entiendo el fin, que la carta Obviamente documento. cumpliendo con determinados requisitos. El fin es notificar, poner en conocimiento a la demandada de que existe, que se ha iniciado un proceso en su contra, ¿sí? En la carta documento se va a transcribir las partes esenciales. Obviamente en una carta documento no se puede transcribir una demanda, por ejemplo, no. ¿Qué es lo que dice el fallo? Que se transcriban en la área al demandado y se digitalizaría para que el demandado se pueda presentar remotamente, ¿sí? En el proceso y cuente con toda la documentación necesaria para ejercer su derecho de defensa. ¿Cuál es la idea de esto, el fundamento de esto? En no demorar ni retardar un proceso indefinidamente por esta situación, ¿está? Porque la situación sanitaria hace que el trabajo de la oficina de mandamientos y notificaciones en algunos casos esté suspendido directamente, en otros casos se vaya retrasando, y eso hace que todos los plazos, los tiempos, no los plazos, los tiempos en el marco de un proceso se vayan retrasando. Hasta que la demanda no está debidamente notificada, la litis no se va a trabar, ¿sí? Ustedes piensen en que un juez puede llegar a dictar una resolución donde ordena el traslado de la demanda y este proceso quedar suspendido en el tiempo, suspendido no en los términos de proceso, ¿sí? Sino que quedar indefinidamente sin movimiento, sin impulso procesal, hasta que no se active la notificación de la demanda. ¿Sí? Si el actor no realiza actos de impulso procesal necesarios para la notificación de la demanda, el proceso puede quedar ahí sin ningún movimiento, ¿sí? Pueden pasar años así, sin ningún movimiento. Es el actor el que, a partir de que el juez ordena el traslado de la demanda, el actor tiene la obligación de gestionar, de realizar la cédula de notificación, ¿sí? Y después el oficial notificador es el que tiene que dar cumplimiento al diligenciamiento de la cédula, con todo lo que esté establecido. En esta situación sanitaria, la actividad del oficial notificador fue modificada, fue suspendida, ¿sí? Entonces, frente a esta situación es que en estos casos, en estos y en otros casos también esto lo tenemos como ejemplo, ¿sí? Hay otros fallos donde se ordena la notificación por WhatsApp. Acá Marianela me dice, ¿no se podría hacer una cédula electrónica? Es que no tenemos, la cédula electrónica va dirigida al domicilio constituido electrónico, al domicilio electrónico. No tenemos domicilio electrónico. El demandado no se presentó en el proceso, ¿sí? No es parte del proceso el demandado, ¿sí? Hasta que no sea notificada la demanda, no está trabada la litis. Entonces, necesitamos tener notificada el traslado de la grabada. Avanzar, si no, no se puede seguir avanzando. Hay que ver, por eso, sí, hay otras resoluciones que van a ser notificadas a través de cédula electrónica al domicilio electrónico, pero para que haya domicilio electrónico primero tiene que haberse presentado la parte y al menos haber constituido domicilio electrónico, ¿sí? Porque también esa es otra.
Cuando vean la contestación de la demanda, pueden ser que se presenten y constituyan domicilio y contesten, esos serían el cumplimiento de todo lo que puede hacer el demandado al presentarse, o puede ser que no se presente, que esté efectivamente notificado y no se presente, puede ser que se presente y constituya domicilio y no conteste, ¿sí? O puede ser que se presente, no constituya domicilio y conteste. Para poder diligenciar una cédula electrónica es al domicilio electrónico. En este caso, hasta que no esté trabada la litis, no tenemos demandado notificado. Al revés, hasta que no tengamos demandado notificado, no tenemos trabada la litis. ¿Está? Ahí, y bueno, y por eso estos fallos, en los dos, excepcionalmente, pero son, por eso los subí, para que lo tengan presente, son casos que se van dando, que obviamente el código no contempla la notificación de la cédula a través de carta documento, como les dije, solamente a través de cédula o acta notarial, pero son casos que la realidad está pidiendo, que la situación actual está pidiendo, ¿sí? Y por eso una pregunta. el juez lo ordena de esta manera. Profesora, una pregunta. Sí, Carlos. Una Sí, vez que decime. una vez que está notificada la demanda, se puede aplicar el 143 del Código de Provincia, que habla de otros modos de notificación, que son, por ejemplo, el correo electrónico, el acta notarial, el telegrama, la carta documento, todo eso se puede hacer Claro. una vez que la demanda está recibida o contestada. Claro, Antes no se otros puede hacer. actos. Y no. Hay 3 resoluciones que deben ser notificadas por cédula. Cédula soporte papel. ¿Sí? Y estas son la notificación del traslado de la demanda, la citación de terceros ajenos al proceso y la resolución de la sentencia definitiva. Deben ser notificadas por cédula, ¿sí? O acta notarial. Frente a estos casos, como los que estamos tratando, frente a estas situaciones que son que salen de lo común, ¿sí? Circunstancias especiales, es que surgen planteos del actor para poder seguir avanzando y el juez lo concede, obviamente cumpliendo con los recaudos que establece y siempre resguardando debidamente el derecho de defensa. Obviamente se le tiene que dar cumplimiento a lo que el juez establece en cuanto a las formalidades que debe cumplir, en este caso la carta documento, ¿sí? También se ha dado pedido y los tribunales lo están otorgando la notificación por WhatsApp, sobre todo para casos en alimentos en el extranjero, ¿sí? Pero son casos excepcionales, ¿sí? No es que esto hay que plantearlo, solicitarlo al juez y que el juez lo conceda, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de un fallo de cámara, o sea, el juez, director del proceso, en este caso, lo rechazó el pedido de notificación a través de carta documento, lo concedió la cámara. No son contemplados por el código. Le preguntaba esto porque yo estoy acá, yo estoy en la provincia de Neuquén ahora, y por ejemplo, mi padre es parte en un proceso y la demanda no le llegó a él, sino que llegó al estudio del abogado que lo representa, le llegó al casillero electrónico del abogado y el abogado se la imprimió y se la notificó, pero no le llegó la cédula. Por eso le preguntaba, quizás había alguna acordada en Buenos Aires que implementó estos nuevos sistemas de notificación de la demanda en la primera etapa,
que ya no tiene que ser por cédula ni en papel. No. No sé si... Habría, o sea, habría que ver el caso puntual. Por ejemplo, acá estamos tratando, así como lo que vos estás planteando, estos casos que estamos planteando son puntuales, no podemos generalizar, ¿sí? No podemos decir, ahora por la situación, esta situación sanitaria, la cédula, el traslado de la demanda puede ser notificado a través de carta o documento. No, acá hay dos casos puntuales que estamos analizando, donde la Cámara resuelve y autoriza a que la demanda sea notificada a través de carta o documento. Habría que ver el caso puntual tuyo, Carlos, qué es lo que se resolvió. Porque, ¿qué es lo que dice el código? Que la notificación del traslado de la demanda es por cédula al domicilio real. Para el caso de personas... Para el caso, sí, ahí vamos. Para el caso de personas jurídicas, el domicilio legal. Eso es lo que dice el código. Solamente puede ser reemplazado por acta notarial. Después, los casos excepcionales tienen que ser a través de una autorización judicial, como este caso que estamos tratando, y habría que ver el caso que me estás comentando, si es que se autorizó a que sea notificada a determinado domicilio. Pero salvo que el proceso se haya iniciado no con la demanda, que se haya iniciado con otras medidas anteriores, y al presentar esas otras medidas anteriores se haya constituido domicilio, puede ser, ¿sí? Puede ser que se dé este caso, que se hayan pedido diligencias preliminares, que se haya presentado el actor y que se haya presentado el futuro demandado, que se haya constituido domicilio, puede ser, ¿sí? Y a partir de la constitución del domicilio ya queda constituido, ¿sí? Puede ser también, es el caso. Pero la regla general, en lo que establece la ley, es que la notificación del traslado de la demanda es a través de cédula al domicilio real o legal en el caso de personas jurídicas que esté inscrito en la dirección de personas jurídicas, ¿sí? Después son casos excepcionales que hay que contemplarlos más en la situación en que estamos viviendo, si no quedaría suspendido el impulso procesal hasta que esto se normalice, que no sabemos cuándo va a ser. Sí, si me permite, doctora. Josefina, tenías una pregunta. A ver, Oscar, sí. Creo que lo que acaba de decir Carlos se resuelve porque hay una interacción entre los artículos 143 y 135. Si uno lo lee los dos, ahí quedan aclaradas todas las situaciones que usted está explicando. Sí, lo que pasa que, fíjense que el 143 habla de nuevos medios de notificación, ¿no? Sí. ¿Estamos todos con el código? Sí. Habla de nuevos medios de notificación. Y que cuando la notificación debe ser a través de cédula, estas resoluciones pueden ser notificadas a través de otros medios. Pero acá puntualmente estamos hablando de la notificación del traslado de la demanda, que tiene sus particularidades, ¿sí? ¿Estamos todos con el código actualizado? Fíjense que dice artículo 143. En el caso que este código, los procesos que regula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios. Y ahí establece todos los distintos medios de notificación. Fíjense que dice, después de dar los incisos, párrafo 2, 3, 4, 5. Fíjense que dice, los medios mencionan el párrafo 5, los medios mencionados en los apartados 1, 3 y 4 no podrán, claro. No podrán utilizarse en los supuestos de las notificaciones previstas en los apartados 1, 10 y 12 del 135. Claro. Y es lo que les estoy mencionando, que es
el traslado de la demanda, la citación de terceros al proceso, ¿sí? Y la sentencia definitiva. Bien. En el resto de los casos, las resoluciones que deban ser notificadas por cédula pueden ser notificadas por estos medios, pero no la notificación del traslado de la demanda, ¿sí? Como les decía, como esto va a afectar el derecho, el traslado de la demanda va a afectar el derecho de defensa en un juicio que pueda llegar a ejercer el demandado, por eso es que se lo recubre de mayores formalidades, que se le dé mayor cumplimiento para garantizar este principio constitucional, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro, Carlos? Quizá excepcionalmente pueden surgir otros medios de Sí, doctora. notificación, y más en este caso, ¿sí? Claro, lo que pasa es que se ha Tengamos- modificado todo con el asunto del COVID, claro. Exactamente. Pero siempre lo que se va a resguardar es el derecho de defensa del demandado. Y sobre todo esto le interesa a un actor inteligente, digamos, que sepa litigar. ¿Por qué? Porque sobre todo a él, al actor le va a interesar que el proceso esté constituido de manera válida, y no que luego una notificación pueda ser nula por incumplimiento de los recaudos que establece el código, y a partir de la nulidad de la notificación, todo lo que sigue va a ser nulo. Entonces la litis sea efectuada de manera válida, ¿sí? Seguimos entonces. ¿Cómo es el trámite de la notificación del traslado de la demanda? Se plantean distintas hipótesis según el domicilio que tengamos del o los demandados. Podemos llegar a tener un demandado con domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado donde está tramitando el proceso, un demandado con domicilio fuera de la jurisdicción donde está tramitando el proceso, pero dentro del país, demandado con domicilio fuera del país, o podemos llegar a tener el caso del demandado incierto o con domicilio ignorado. Bueno, el demandado, el primer supuesto, demandado con domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado donde tramita el proceso, la notificación es a través de, como dijimos, la cédula en soporte papel, que debe ser diligenciada al domicilio real. Este domicilio real fue denunciado por el actor en el escrito de la demanda, ¿sí? ¿De dónde surge el domicilio real a donde debe ser nota demanda? A eso iba mi Es el pregunta. domicilio que el mismo actor... decime, Josefina. Que el caso que daba Carlos, ¿no? Que le mandan al domicilio electrónico. ¿Qué domicilio está constituido ahí si todavía no contesté la demanda? ¿Se puede dar, por ejemplo, en las cartas documentos que se mandan antes los abogados, antes del juicio? No. Domicilio electrónico a los efectos de notificaciones en el proceso únicamente se va a constituir en el marco del expediente, porque además, como les decía cuando hablábamos de domicilio, es un único domicilio que está conformado por el quid del abogado, ¿sí? Y es una casilla de correo electrónica donde el abogado recibe todas las notificaciones electrónicas, ¿sí? Claro, pero... No, y se constituye en la primera presentación en el proceso.
Por eso el caso de Carlos, lo que me dice, a lo mejor hubo alguna presentación anterior donde se constituyó el domicilio. Claro, Porque antes para de la por demanda. alguna tiene que otra ser. presentación previa, o alguna Claro. diligencia preliminar, pero para que una resolución sea notario electrónico constituido, previamente tiene que estar constituido en el proceso. En el proceso. Ni siquiera en mediación, No sé si vieron domicilio. No, se constituye en el marco del proceso. Claro, sí, El sí, marco por del eso, proceso. por eso me pareció raro que Lo que pasa es que El pueden domicilio ser se también denuncia. procesos conexos, o incidentes de un proceso anterior. Claro, puede ser, pero ya hay En constituido los procesos de familia, por ejemplo, que hay varios incidentes que pueden surgir luego. ya hay un domicilio constituido en el marco del proceso, o como dice Carlos, o por alguna medida que se solicitó como anticipada, o una medida cautelar, ¿sí? El domicilio que denuncia el actor es el domicilio real, ¿sí? El que denuncia del demandado, donde debe ser diligenciada la notificación del traslado de la demanda. Es el domicilio real en personas físicas legal que está inscrito en la Dirección de Personas Jurídicas en el caso de personas jurídicas. Esta cédula, estamos hablando en el marco de un demandado o varios demandados con domicilio dentro del radio de jurisdicción del juzgado donde tramita el proceso. Quien confecciona la cédula, dijimos, es el actor, es el que tiene la obligación. Lo controla el juzgado. La cédula es diligenciada por un oficial notificador, ¿sí? La cédula va a ser dirigida a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que está organizada por zonas. Cada zona tiene a su cargo un oficial notificador, y el oficial notificador es el encargado de diligenciar la cédula. ¿Qué hace? El oficial notificador va con la cédula original, con el cedulón, que es la copia, que es la que le va a quedar al demandado, ¿sí? Y con las copias que se acompañaron con la demanda, las copias del 120. Hay distintas posibilidades que se pueden llegar a dar, según si en ese momento encuentra o no al demandado. El que notifica el traslado de la demanda, como les dije, está recubierta de ciertos formalismos para garantizar el derecho de defensa, y en principio lo que busca la ley es que se lo entregue personalmente al demandado, ¿sí? No así el resto de las cédulas soporte papel, que van dirigidas, por ejemplo, ya a un domicilio constituido, no requiere de una entrega personal. Sí lo requiere la cédula que está notificando el traslado de la demanda, ¿sí? Entonces, si el notificador lo encuentra al presentarse en el domicilio, le va a entregar, encuentra al demandado, le entrega la copia de la cédula, le entrega el cedulón, ¿sí? Con toda la copia de la documental, va a labrar un acta en la cédula, ¿sí? Indicando la fecha y la hora que es recibido por fulano de tal, el demandado, a quien le hace entrega de la copia de la demanda, copia de la cédula, copia de la documental, ¿sí? Y lo firma, y requiere también la firma del demandado, que puede o no puede firmar, ¿sí? Puede negarse a firmar. Se deja constancia en el acta, y esta constancia va a volver al expediente. ¿Por qué es importante que vuelva al expediente y el actor tomar conocimiento de esto? A ver, ¿por qué les parece? Ahí empieza a correr el tiempo para la contestación de demanda. Porque empieza con el plazo que tiene el demandado para la contestación de la demanda. Esa es una primer hipótesis que se puede dar. Puede ser que no lo encuentre, que sea atendido por una persona en el lugar,
que le diga, pregunta por el requerido, el oficial va a preguntar por el requerido, el demandado puede decir, la persona puede decir que vive ahí, pero que no está en ese momento. Lo que tiene que hacer el oficial notificador es dejar un aviso de ley. Tengan presente todo esto que les estoy diciendo. Un aviso de ley que va a volver al día siguiente, al día y la hora en que va a volver, ¿sí? Para que lo reciba. Al día siguiente vuelve, dejado este aviso de ley, al día siguiente vuelve, si no se encuentra la persona, el demandado, o no hay nadie, ahí sí va a dejar las copias de la demanda con la copia de la cédula y la copia de la documental. Otra hipótesis. Tercera hipótesis es que el oficial notificador se constituye en el domicilio, no sea atendido por nadie, tiene que volver, ¿sí?, nuevamente al día siguiente, cambiando de horario. Bueno, si vuelve, lo encuentra el demandado, da cumplimiento al diligenciamiento. Si no encuentra a nadie, tiene que volver en otro día. Si encuentra alguna persona que dice que vive ahí, pero que no está, vuelve a dejar aviso. Este aviso se tiene que dar cumplimiento bajo pena de nulidad. Y ahí sí, una vez que deja aviso, al día siguiente deja la copia de la cédula. Ahora, en el caso de que no sea atendido por nadie, por ejemplo, en ninguna de las visitas que haga, no Profe, puede... pregunta. Sí, decime, Roque. ¿Deja la copia, o sea, la deja ahí la copia de la demanda, de todo, a la persona que dice que lo conoce, o sea, no las deja ahí en la puerta? Si ya dio cumplimiento con el aviso, ¿sí? Si ya dio cumplimiento con el aviso, va al día siguiente y no es atendido por nadie, si él fue y lo atendió una persona, a ver si es este el caso que vos me decís, si el oficial fue, lo atendió una persona, le deja el aviso que va a volver al día siguiente, va al día siguiente y no lo atiende nadie, deja las cédulas, las deja. Si al oficial notificador le informaron que el demandado vive ahí, ¿sí? Si al oficial notificador le informaron en el domicilio que el demandado vive ahí, después de darle cumplimiento al aviso, al día siguiente va a dejar la notificación de la demanda. Esté o no esté el demandado, esté o no esté la persona, lo deja en la puerta. Previamente tiene que haber ha cumplido con este requisito bajo pena de nulidad, que es el aviso. Ahora el caso que va al domicilio y no es atendido por nadie, repite la visita, no es atendido por nadie, no puede dar cumplimiento al diligenciamiento de la cédula, devuelve la cédula informando esta situación sin diligenciar, no se diligencia. Y ahí habrá que ver cómo sigue el actor, si denuncia nuevo domicilio o no, ¿sí? Si va a denunciar domicilio bajo responsabilidad de parte, que ahora vemos de qué se trata. Profe, sí. Perdón, si le dice que no vive nadie, o sea, que no vive esa persona en el domicilio, ¿qué tiene que hacer después el actor? ¿Lo que dijo recién? Claro, ese es otro caso. Si es atendido por una persona que le dice que no vive nadie ahí, o que no lo conoce, o que se mudó, lo que sea, que ya no es su domicilio, o nunca lo fue, devuelve la cédula sin diligenciar. ¿Sí? Sí. Devuelve la cédula sin diligenciar. ¿Y ahí el actor qué tiene que hacer? Y ahí, bueno, hay que ver cuál es la estrategia procesal del actor,
¿sí? Existe la figura de la denuncia del domicilio denuncia de domicilio real bajo responsabilidad de parte. No está contemplada en el código, pero se infiere de la última parte del artículo 338, si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante. Es decir, esto fue autorizado, esta figura de la denuncia de domicilio real bajo responsabilidad para estos casos, cuando el actor asume bajo su responsabilidad que el domicilio que está denunciando el demandado es el que él dice ser, ¿sí? ¿Qué es la responsabilidad? Es la responsabilidad que se puede generar para el caso de que el domicilio denunciado sea falso. ¿Cómo es el trámite cuando tenemos una denuncia bajo responsabilidad de parte? O sea, la responsabilidad es de la parte actora, digamos. La concreción de la notificación, ¿sí? Cuando es bajo responsabilidad de parte. Las consecuencias por parte del actor, si se llegara en un futuro a falso o inexistente. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el caso de que haya denuncia de domicilio bajo responsabilidad de parte? Se presenta el oficial notificador, suponiendo que no hay nadie en la primera visita, lo que va a dejar es un aviso de ley. Siempre se debe cumplir con el aviso de ley, del artículo 338. Siempre se va a cumplir con el aviso de ley. Si vuelve al día siguiente y no hay nadie, deja la cédula de notificación, ¿sí? Se concreta, cuando hay denuncia de domicilio bajo responsabilidad, se concreta. La responsabilidad es del actor para el hipotético y futuro caso de que ese domicilio denunciado sea falso. Bueno, asumirá la responsabilidad, además de la nulidad que se va a pedir de la notificación, con todo lo que esto genera. ¿Debe probarse? O sea, ¿pueden ambas partes probar, por ejemplo, la parte actora, decir, yo dije que este domicilio era tal porque surge del acta de mediación, por ejemplo? Se va a abrir, en ese caso se va a abrir un incidente de nulidad de notificación, donde las partes, donde el demandado va a tener que probar que en el momento que se recibió la notificación, la cédula de notificación, no era su domicilio, o que ese domicilio era falso. Y la actora tendrá que probar, también en el marco de ese incidente, que ese era el domicilio. Esto es común que se puede llegar a dar, ¿sí? Ahora, en el marco del incidente ya el juez lo va a resolver, porque bien sabemos que en procesal la nulidad por la nulidad misma no existe. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que en algún caso alguna formalidad no se haya cumplido, pero si logró cumplir la finalidad del acto procesal, el acto procesal va a ser válido, ¿sí? Es decir, que si logró cumplirse con dar la notificación del traslado de la demanda, va a ser válido, ¿sí? O sea, esto es, en el marco de un incidente, se tiene que determinar y decidir acerca de la nulidad, obviamente bajo pruebas y fundamentos de ambas partes. Todas esas situaciones se pueden dar
cuando tenemos un demandado con domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado donde tramita el proceso. Puede ser, o Una el otro consulta. caso que habla... Sí, decime, Agustina. Cuando usted dio el ejemplo de que se toca, el oficial notificador va al domicilio, toca timbre, la persona que lo atiende le manifiesta que esa persona vive ahí. ¿Esa manifestación tiene el mismo valor que si eso lo dice un vecino? No le atiende nadie al oficial notificador, pero un vecino le informa que esa persona vive ahí. Hace lo mismo, deja el aviso de ley y al otro día, si lo encuentra o no, deja la copia con las copias de la demanda y No, igual. no, tiene que ser recibido en el domicilio. En el domicilio. Tiene que ser recibido en el domicilio, ¿sí? Bien. No por lo que le digan los vecinos. Tiene que ser recibido en el domicilio. Perfecto, gracias. Puede ser, a mí me ha pasado de casos, por ejemplo, que denuncié domicilio real y el oficial notificador se constituyó en el domicilio, lo recibió el demandado, y el demandado le dijo que no vivía ahí, que no era él, que no vivía ahí. Entonces el oficial notificador devolvió la cédula sin notificar. Y en ese caso, por eso les digo, después para seguir avanzando hay que ver qué hace el actor. Hay que ver qué hace el actor para poder seguir avanzando en el proceso. En ese caso, lo que hicimos fue una denuncia de domicilio bajo responsabilidad de parte, teniendo la certeza que ese era el domicilio real del demandado. Otra de las cuestiones que Vanessa, pueden ¿querías llegar a... decir algo? Sí, otra de las cuestiones que pueden llegar a suceder cuando va el oficial notificador es que no esté la chapa municipal o no esté bien descrita la casa donde vive, y ahí es cuando también la devuelve sin diligenciar, ¿verdad? Exactamente. Si nosotros nos limitamos, o sea, el oficial notificador se va a limitar a dar cumplimiento exacto a lo que dice la cédula de Chacabuco 54, nada más. El oficial notificador va a ir a Chacabuco 3554, y por ejemplo, si al llegar hay 4 PH, 1A, bueno, lo que sea, y no está identificada en la cédula de notificación cuál es la propiedad donde tiene que cumplir con el diligenciamiento, va a devolver sin diligenciar. No va a estar tocando timbre a ver dónde encuentra, no. El oficial notificador da cumplimiento exacto a lo que dice la cédula de notificación. ¿Sí? Si, por ejemplo, el caso que dice Vanessa, no tenemos identificado el domicilio, la chapa municipal, vamos a tener que identificar el domicilio de alguna otra manera. ¿Sí? Se pueden o adjuntar fotos o descripciones, ¿sí? O en algunos casos un plano catastral indicando la manzana, ¿sí? La parcela, la manzana, el número de lote, ¿sí? El oficial notificador da cumplimiento, sea persona en el domicilio que se indica o en el lugar que se indica en la cédula de notificación. Las averiguaciones que según la acordada tiene que realizar el oficial notificador es para ver si vive la persona ahí. Generalmente lo que dice, fui consultando a los vecinos del lugar, me han informado que fulano de tal no vive o desconocen. ¿Sí? Avanzamos. Otro caso, demandado domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado, pero dentro del país. Acá lo que se cumple es con la ley 22.172, ratificada por nuestra provincia, la ley 9.618. Ahora, en este caso, también en la práctica, ¿qué es lo que hacemos?
mandar un oficio al tribunal, sino que lo que se hace es cuando, por ejemplo, el caso que les decía, un demandado en Tandil, tramita un proceso acá en Mar del Plata. Lo que hace el actor es darle, confeccionar la cédula, lo controla el juzgado, y el actor es el encargado, responsable a través de su abogado, un gestor, de llevarla a la oficina de mandamientos y notificaciones que corresponda según el domicilio del lugar donde debe ser notificado. Por ejemplo, el caso de Tandil, ¿sí? Lo va a llevar a la oficina de mandamientos y notificaciones de ahí. El oficial notificador es el que da cumplimiento al diligenciamiento de la cédula, así como lo estuvimos viendo para estos casos que estuvimos viendo. Una vez que cumple con el diligenciamiento, vuelve la cédula original a la oficina de mandamientos y notificaciones con el informe que haga el oficial notificador, y es el actor el encargado de acompañar al expediente el resultado de la cédula notificada, ¿sí? Ese es otro caso que se puede dar. En el caso de demandado domiciliado fuera de la República, se hará la notificación a través de un exhorto diplomático. Como les decía, puntualmente en estos casos excepcionalmente, ¿sí? Se está autorizando a través de otros medios la notificación, por esta nueva situación que se nos está planteando. Hay algunos fallos ya donde se está autorizando la notificación por WhatsApp, sobre todo en aquellos casos, juicios de carácter alimentario. Y el caso es el demandado incierto o con domicilio desconocido. Algo de esto hablábamos cuando hablábamos de la demanda. Son dos situaciones distintas. Demandado incierto, es decir, se desconoce su existencia, no sabemos si existe o no, que es el caso cuando fallece una persona a la que tendríamos que demandar, entonces los demandados serían sus herederos, y no sabemos si existen o no. Demandado incierto. O domicilio desconocido. La citación, en este caso, o sea, la notificación, más precisamente sería la citación, es edictos. ¿Por qué digo precisamente? Porque en los edictos no hay una notificación del traslado de la demanda, ¿sí? Sino lo que se hace es se cita y emplaza para que se presenten, y ahí sí se constituyan como parte, y personas inciertas o con domicilio desconocido, la citación es por edictos. Artículo 341 de Provincia de Buenos Aires, 343 en Nación. Acá hay lo que se hace es, en estos supuestos, cuando el juez lo ordena, el juez debe ordenar la citación, que la citación sea por edictos, se hace la citación, la publicación por 2 días, y a partir del día siguiente a la última publicación es cuando comienza a correr el plazo para que se presenten. También lo puede ser por televisión, lo contempla el código, y radiodifusión. En el caso de que tengamos domicilio desconocido, ¿sí? Que se ignore el domicilio, en este caso el actor lo que debe hacer es realizar todas las averiguaciones necesarias, todas las diligencias necesarias tendientes a determinar cuál es el domicilio, y que el resultado dé negativo, ¿sí? Entonces, por eso lo que se pide al juez es que ordene la citación a través de edictos. En Nación basta con el juramento, la declaración jurada, de decir al juez que se realizaron todas las diligencias necesarias para conocer el domicilio, y todo con resultado negativo. En provincia se debe demostrar, es decir, se debe acompañar la documental de todas estas diligencias que se realizaron, tendientes a conocer el domicilio del demandado, y no se pudo concretar. Que lo mencionábamos, que son los oficios a la Cámara Electoral, o en algún
¿sí? Todas medidas que se puedan, donde nosotros podamos averiguar cuál es el domicilio de la persona que queremos notificar. Profe. Acá tenemos... Sí, ¿alguien me dijo? Sí, yo, perdón porque se corta mucho y como que no sé si hablo por encima tuyo o no. ¿Qué pasa con si una persona transeúnte? O sea, el domicilio, ¿cuál se asigna? ¿Cómo? Una persona que vive en la calle, por ejemplo. Si no tiene domicilio, y ahí Exacto. tendría que notificarlo con un acta notarial, se me ocurre a mí. Ahí rigen las reglas del domicilio, o sea, del derecho civil, me parece. O sea, porque ahora no me acuerdo bien cómo son las normas, pero hay una forma de establecer el domicilio. Si vos querés notificarlo rápido, se me ocurre un acta notarial, que está contemplada por el código, y te constituís con un escribano y lo notificás en ese mismo momento, ¿sí? Ese sería el caso. Bien. Entonces, a partir del día siguiente al de la última publicación, es que comienzan a correr los plazos para que se presente el demandado que ha sido citado por edictos. ¿Qué pasa si no se presenta el demandado citado por edictos una vez vencido el plazo? Se le va a designar un defensor oficial para que lo represente. Artículo 341, segundo párrafo. El defensor oficial deberá tratar de hacer, ese mismo artículo dice, el defensor oficial deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y en su caso recurrir la sentencia. Es decir, este defensor oficial asume la defensa de este demandado que ha sido citado por edictos y que no se presenta. Las notificaciones van a ser ahora a la Defensoría Oficial, a través de la remisión de expediente, no es que se lo va a notificar por cédula. Y este sería el caso de uno de los exceptuados en el artículo 354, inciso 1, cuando están viendo contestación de la demanda, este artículo lo ven, que habla acerca de la contestación de la demanda, cuando el demandado tiene que negar categóricamente, individualmente, todos los hechos introducidos en la demanda y los documentos, negar o reconocer como recibidos, ¿no? O de su autoría. ¿Qué es lo que dice el 354, inciso 1? Que ante la negativa general o la respuesta evasiva, los hechos se los puede llegar a tener por reconocidos el juez, y en cuanto a esta carga que tiene el demandado en la contestación de la demanda, hay exceptados, y uno de ellos es el defensor oficial. Es decir, la contestará una vez que se haya producido la prueba, porque esto es una cuestión lógica. Uno de los exceptuados es el defensor oficial y otros son los herederos, los que intervienen en el proceso como herederos del demandado. Esto es una cuestión lógica porque en ese momento, en el momento que tienen que contestar la demanda, no tienen un conocimiento de la situación como para que le dé herramientas para poder contestar. Por eso la contestación es, la negativa pormenorizada, es una vez producida la prueba, ¿sí? Lo importante es que la consecuencia procesal, digamos, frente a la falta de presentación del demandado citado por edictos, es que se le va a designar un defensor oficial. No se declara la rebeldía, ¿sí? Tengan presente esto. El que advierte no traiciona, decía un profesor mío de elementos, ¿sí? No se le declara la rebeldía. Al demandado que no se presenta en el oficio, en el proceso, se le puede llegar a declarar la rebeldía cuando tiene un domicilio conocido, cuando es a pedido de parte,
¿sí? Y que no debidamente notificado y que no se presente en el proceso. Acá, en este supuesto de la notificación o citación por edictos, no cumplimos con todos los requisitos de la rebeldía, ¿sí? Por eso, si no se presenta, se le va a designar un defensor oficial. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Decime, Sofía. Se cortó un poco en la parte de fuera de la jurisdicción, pero dentro del país, y me quedó poco clara esa parte. Si Lo se que, puede volver a lo que repetir. se hace es, se confecciona, bueno, se confecciona la cédula y es el actor, se hace el mismo paso, los mismos pasos. El actor confecciona la cédula, se deja control, y es el actor, es el que la lleva a la oficina de mandamientos y notificaciones para que dirige del lugar, del domicilio donde debe ser diligenciada. Una vez diligenciada por el oficial notificador, vuelve la cédula a la oficina y es el actor el que debe acompañarla en el expediente para que se lo tenga por notificado, ¿sí? Importante este paso porque si no puede no acompañarse en el expediente y quedar en suspenso, ¿sí? Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más del tema? ¿Ya empezaron a ver la primera parte de prueba? No. No. Bueno. Conmigo van a ver, creo que documental e informativa. Pero bueno, vamos a avanzar un poco con la primera etapa de la prueba. Sería importante que vean toda esa parte para aclarar, para que el tema sea más claro, ¿sí? Yo tengo una Bueno, pregunta gente, rápida, si no tienen ninguna Bertita, decime. de la rebeldía. Tiene que ser a pedido de parte que se decrete la rebeldía, pero si la parte, Siempre o es sea, a la pedido actora, de parte. Artículo 59, creo, del código. si la actora no pide la rebeldía y la demandado no se presenta, ¿cómo continúa el proceso? Porque no se encuentra trabada la litis. Es que no. Sí, trabada se encuentra la litis. Porque está notificado el demandado, sí. Claro. Se Pero- vence el plazo para contestar. Sí. Se le va a vencer el plazo para contestar. No tendría sentido que sí, acá me dicen se notifican los asientos del juzgado. Sí, salvo la declaración de rebeldía, ¿sí? El resto se notifica, artículo 59, y la sentencia, que también es por cédula, el resto se notifica de manera automática. No tendría sentido no pedir la declaración de rebeldía. O sea, sería una muy mala jugada no pedir declaración de rebeldía, porque la declaración de rebeldía me permite, me habilita para pedir medidas cautelares. Es uno de los supuestos que me habilitaría a pedir un embargo, por ejemplo, sin más, sin demostrar ninguna otra cosa. Tengo la declaración de rebeldía, pido embargo. Entonces, no, se supone que si en este caso el actor si va a seguir avanzando es porque está jugando bien procesalmente, si va a seguir avanzando. Otra cosa es que también abandona el proceso, y bueno, y ahí queda porque no se presentó, o porque... No, si por eso es me un llamaba la actor que atención quiere que seguir... siempre sea a pedido de parte. Es a pedido, no es de oficio. Siempre es a pedido de parte, no es de oficio. O sea, creo yo que el fundamento también es que el actor le dé impulso al proceso.
En el caso del defensor oficial que se designa frente a un demandado notificado por edictos, es para resguardar justamente el derecho de defensa de un demandado que no se tiene conocimiento cierto si existe, o cuál es su domicilio. Es otro el fundamento. Por eso se designa defensor oficial. Bueno, ¿alguien más? ¿El domicilio denunciado bajo no habilita el pedido de rebeldía? Sí. ¿Sí? Un domicilio bajo responsabilidad de parte está debidamente notificado y a pedido de parte. Si tenemos una denuncia de domicilio bajo responsabilidad de parte, se notificó con cédula, no se presenta, ahora el actor va a asumir toda la responsabilidad para el caso de que ese domicilio haya sido falso, se va a formar un incidente y se tendrá que demostrar, pero se podría llegar a pedir la rebeldía. ¿Sí? Bueno, este tema da para muchas preguntas y situaciones, siempre que hablo de este tema, porque bueno, genera todo eso, pero es fundamental, para poder seguir avanzando en un proceso es fundamental. Bueno, gente, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima clase. Chao, Gracias, doctora, gracias. Gracias, Doctora, muy amable. Gracias. Igualmente.